Caso de estudio. Este es un caso que es súper simple, ¿ah? Pero lo que me interesa es que podamos discutir los conceptos que están presentes en los principios. Muchas veces los principios de economía, ¿cierto?, los mencionan, y después cuando uno no ve los modelos, están en forma implícita. Entonces, a veces cuando uno está leyendo libros de economía, ya, pero ya, ok, este principio que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de análisis marginal, o que en algunos libros llaman el análisis incremental, pero esto en el modelo X, que se aplica al mercado X, ¿dónde está explícito? ¿Dónde está? ¿Dónde está la relación? ¿Ya? Vamos a tratar de ejemplificarlo acá, y evidentemente que cuando estemos viendo, ¿cierto?, los diferentes modelos y los ejemplos en las próximas clases, vamos a ir vinculando, ¿cierto?, estos principios con cada uno de esos casos. ¿Ya? Entonces, el profesor ha sido, están viendo la pantalla donde muestra que, un ejemplo, ¿no? El profesor ha sido invitado. Sí. Ahí está. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces, el profesor ha sido invitado a dictar una charla de economía, lo que le reportará un ingreso de 600.000 pesos. Es decir, estoy detenido hoy día en este punto, hoy, lunes, ¿cierto? Lunes 23 de agosto, y me llegó una invitación que, a contar del miércoles, después de la clase con ustedes, obviamente, yo podría acceder a dictar una charla, y esa charla me implica que voy a recibir un ingreso de 600.000 pesos, pero obviamente que tengo costos de transporte, estadía y arriendo de equipos que tengo que asumir. Y por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es la mejor decisión si no tengo nada más que hacer en 2 días, porque son 2 días del evento? Estoy pensando que voy a recibir 600.000, y supongamos que no estoy casado, que no tengo nada, no tengo compromiso de ninguna parte, ¿ya? Estoy súper libre así como para tomar la decisión, ¿ok? Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista del análisis, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué principio tengo que aplicar de los principios que vimos? De la economía positiva y no ir, porque es más grande el costo que el beneficio. O sea, recuerden que, perdón, a ver, vamos viendo un poco. El ingreso que yo recibo son 600.000 pesos. Y el costo son 400.000. ¿Ya? Entonces, Pero, profe, sí, si son 2 días, ¿son 400 por los 2 días total, o por cada día? Ah, total, total. Ya entonces total. sí conviene ir. Sí Ya, conviene perfecto, ir. pero ¿qué principio estamos aplicando? Perfecto, me parece excelente. ¿Qué principio estamos aplicando acá? ¿Cuál es el primer principio? Lo del costo marginal, Costo el beneficio marginal. Y el más básico de todo. Ah, perfecto, súper bien. Pero ¿qué antes de eso? Al de las Indicador se disyuntivas. enfrentan a El de las disyuntivas. disyuntivas, ¿cierto? Estoy enfrentado a una disyuntiva, ¿ok? Y vuelvo a insistir, estoy suponiendo que no tengo ningún compromiso con nada ni con nadie. En este momento, en esos 2 días. No hay nada que de alguna manera me haga pensar en alguna otra cosa, ¿ok? Entonces, aplico el principio de la disyuntiva, ¿cierto? También el tema de los incentivos, porque acá hay un incentivo, ¿no? Hay un incentivo, son 600.000 pesos. O sea, claro, no todo va a ir como para que me quede como excedente, porque hay una parte que la voy a destinar a los gastos, ¿cierto? Que son 400.000. Pero en términos concretos, ¿cierto? Uno podría decir que está ganando 200.000 pesos. ¿Ok? Ahora, claro, uno tiene que analizar otras cosas adicionales, ¿cierto? Ir agregándole y tratando de descubrir qué otras cosas son las que podrían eventualmente afectar, ¿cierto? Mi decisión. Y en particular, bueno, acá el ejemplo es, estoy casado, ¿cierto? Estoy comprometido, tengo hijos, ¿cierto? Tengo una situación familiar que tengo que considerar al momento de decir viajo o no viajo, ¿cierto? Y uno podría decir ahí, bueno, tengo que conversar, lo mínimo es que lo converse con mi señora, ¿cierto? Porque ahí algo tendrá que decir al respecto, porque ella también, de alguna manera, tiene que programarse en sus actividades, y en la situación de pareja tiene que conversarse
la forma en cómo se van a repartir las labores del hogar, ¿cierto? Entonces, efectivamente uno dice, bueno, acá tengo que tener presente esa conversación, y en la cual a lo mejor, ¿cierto? La conclusión de mi señora es, mira, no te preocupes, anda tranquilo y te vaya bien, ¿cierto? O bien puede decirme, la verdad es que, mira, si tú viajas, lo mínimo que tienes que pensar es que va a tener que haber alguien, ¿cierto? Cuando yo no esté, que esté haciendo mis labores en la casa, ¿cierto? O las tuyas, porque son de los dos, ¿cierto? Y por lo tanto va a haber que contratar a una persona. Labores que son específicas de ordenar u otras cosas que hacemos entre los dos. Entonces ya uno tiene que pensar, tengo que considerar este otro costo, ¿cierto? Y lo tengo que sumar. O bien, por un tema sentimental, que también es válido en el análisis económico, ¿cierto? Me dice mi señora, pues si tú te vas con la complejidad que es poder, ¿cierto?, atender emocionalmente a los niños, yo no voy a ser capaz. Y habida cuenta de eso, ¿cierto? Yo lo pondero esto como infinito y podría decidir no ir. Bueno, ahí viene, ¿cierto?, obviamente el valor que le significa a cada persona, ¿cierto? Ahora, si uno dice, bueno, pero ¿qué otros antecedentes adicionales tengo en el caso, ¿cierto?, que podrían ser relevantes. Y por ejemplo, acá está la situación, ¿cierto? Suponiendo que con mi señora no hay problema, ¿cierto? Acordamos que no van a haber efectos en términos de costo, ¿cierto? Nos repartimos de tal forma que todo sigue operando de la misma forma, o con una distribución de carga distinta para ella, pero es que después la vamos a compensar, por ejemplo, con horas que yo voy a destinar en mi tiempo para poder compensarla. Ya eso se resuelve. Pero ahora pensemos en que yo tengo que terminar una investigación por la cual, una investigación que estoy haciendo en esos 2 días, por la cual voy a recibir un pago final de 450.000 pesos. Si no la termino, no me pagan ni un peso. Y solo tengo esos 2 días para terminar. Porque además hay una información que me va a llegar justo el día en que tenía que viajar y que tengo que procesarla. Y no me puedo llevar el computador al viaje porque es una máquina, una estación de trabajo, no un notebook, que dada sus características, tiene que estar ahí. Tampoco puedo trabajar a distancia, estoy colocando una serie de limitaciones que hoy día obviamente no existen. Entonces dirán, pero si hoy día existen las tecnologías, ¿cierto? Puedo trabajar en remoto, incluso podría estar trabajando con el computador a distancia, ok, pero supongamos que no puedo hacer mucho de eso y que existe un ingreso que eventualmente recibiría si es que acaso termino la investigación. Entonces, la pregunta es, bueno, acá no hay ningún costo adicional del terminar la investigación, solamente está el tema del ingreso. La pregunta es, ¿esto me afecta en mi decisión? ¿O cómo me afecta? Entonces, allí es donde uno tiene que tener presente, ¿cierto?, que cuando uno está tomando una decisión de ejercer una acción, en este caso de ir a dictar una charla, ¿cierto?, eso tiene un costo de oportunidad, aparte de, ¿cierto?, la relación de pareja, también tiene un costo de oportunidad respecto a las otras labores, ¿cierto?, que eventualmente tenía planificadas y comprometidas. Y en particular está esto de realizar la investigación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo veo eso, ¿cierto? Y cómo lo evalúo, ¿cierto? Lo que tengo que ver en el análisis es establecer que existe una disyuntiva de, en vez de ir a dictar la charla, finalizar la investigación, ¿cierto?, en donde ambas tienen beneficios que están asociados a ingresos, costos y otros costos eventualmente que puedan surgir asociados a cada una de ellas. Y en términos concretos, ¿cierto?, si uno quiere mirar esto con valores, uno dice, mira, dictar la charla tenía ingresos de 600.000 y costos de 400.000, que serían, desde el punto de vista contable, lo que se va a ver reflejado, ¿cierto?, en mi contabilidad personal. Pero lo que no se vería reflejado en tu contabilidad personal, y eso hay que tenerlo presente, ¿cierto?,
es lo que tú eventualmente vas a dejar de hacer. Porque el contador, si tú le dices, mira, yo dicté una charla, sé que aquí está la boleta o la factura, y aquí están los costos asociados, ¿cierto? Cuando le paso para que calcule y pueda pagar mis impuestos, calcule la utilidad, ¿cierto? Que me quedó. Yo al contador le dije, oye, mira, yo dejé de hacer una investigación, ya, pero ¿y eso tuvo alguna factura, alguna boleta en la cual recibiste alguna penalización? No, nada. Ah, no, entonces no te preocupes. Por ese lado, fue una decisión que tú dejaste de hacer. Pero eso que dice el contador, para él, obviamente que no es relevante, porque el objetivo de él es calcular los impuestos en base a los hechos que pasaron, los hechos concretos, que quedó registrado, ¿cierto? En el sistema financiero, de las facturas, ¿cierto? Que emití y las que recibí. Lo que pasa es que cuando yo necesito, ¿cierto?, evaluar, o cuando evalué cuál es la decisión mejor para mí, yo puse sobre la mesa las alternativas. Esto de mi señora, ¿cierto?, la relación de pareja, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son los costos que tengo que subir? Pero además, tengo que considerar los costos de las otras actividades que estoy dejando de hacer, porque en este caso sería finalizar la investigación. Y si uno compara, ¿cierto?, ambas actividades, lo estamos haciendo en términos marginales respecto a lo que estoy, ¿cierto? Lo que ya hice de la investigación, eso ya es pasado, y lo que voy a hacer, lo que voy a terminar, y lo que voy a recibir por eso, ¿cierto? Es un análisis marginal, donde comparo las dos actividades. Mira, estos 2 días, o dicto la charla, o me voy a finalizar la investigación, y si dicto la charla, voy a tener estos registros en la contabilidad, en la contabilidad no va a estar esto, pero al mirar los valores y compararlos con respecto a la alternativa de ir a dictar la charla, estoy dejando de percibir 250.000 pesos. Es una pérdida si me voy por el lado de dictar la charla. Si yo este análisis, ¿cierto?, se lo muestro a una persona que actúa bajo los principios de racionalidad económica, probablemente me dice, mira, o sea, a ojos cerrados, termina la investigación, ¿cierto? Porque los ingresos marginales que está recibiendo superan con creces a los beneficios de dictar la charla. Es obvio, evidente, se ve, está ahí, ¿cierto?, disponible, no hay mucho que decir, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a donde mi contador, le dije, ¿sabes qué? Finalicé la investigación y aquí te traigo la factura por los ingresos. ¿Hiciste algo más? Me dijo, mira, dejé de ir a una charla. No, no te preocupes, tranquilo. Si no fue una actividad que ejecutaste, ¿cierto?, que realizaste, no hay efectos tributarios para efectos de no haber hecho eso. Así que lo que sí importa es finalizar tu investigación. Pero tuve que haber pasado por un proceso de análisis, ¿cierto?, que es donde sí tengo que considerar los costos de oportunidad, que significa, cuando quiero decidir por algo, ¿cierto?, tengo que pensar en todo aquello que estoy dejando de hacer. Y priorizar, es decir, a ver, de todo aquello que estoy dejando de hacer, ¿cuál es, ¿cierto?, la actividad que más impacto tiene? Y con respecto a esa, comparo la alternativa, ya sea de finalizar la investigación o de dictar la charla, que serían en este caso las 2 acciones que tengo que considerar en mi árbol de decisiones. Preguntas hasta acá, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Profe, yo tengo una duda. Sí, díganme. Es que ya entiendo que Ujú. es como más rentable finalizar la investigación, pero igual eso, o sea, es rentable solo si es que la termina, porque igual como decía que si no la terminaba no ganaba nada, en dictar la charla como que igual se está asegurando ganar 200.000 pesos, eso no habría que considerarlo igual de alguna Ah, forma. ya. Excelente pregunta. ¿Quién fue que preguntó? No, Yo, María Pía. María Pía. Excelente pregunta. Efectivamente, lo que dice María Pía, acá hay asociado una cierta probabilidad.
¿cierto?, de éxito o fracaso respecto de finalizar una cierta actividad o no. ¿Ok? Y lo que estamos asumiendo, estamos aquí, por lo menos cómo está dispuesta la información, existe total certidumbre acerca de las cosas que van a pasar. Es decir, respecto de la investigación, alguien podría decir, oye, pero ¿qué pasa si te demoras un día más y no cumples con el plazo? ¿Cierto? Efectivamente, si está esa probabilidad, uno lo que tendría que hacer es asignar probabilidades a los distintos eventos y comparar, en base a esas probabilidades, ¿cierto?, qué es lo que más te conviene. Y efectivamente uno podría decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo respecto a la investigación, dado que no me ha llegado esa información que me tiene que dar el último día, existe un alto riesgo de que mi modelo tenga algún problema para funcionar y no obtener los resultados. Y por lo tanto, voy a tener, ¿cierto?, voy a dejar de haber recibido ese valor respecto a, ¿cierto?, haber estado en una situación con más certeza respecto de la charla, porque si la charla la dicto, voy a recibir sí o sí los 600.000. Pero la charla también tiene una cierta incertidumbre. Que ese mismo día se enferme alguien de mi familia. Que el transporte no funcione. Que me enferme. Y hoy día, con la pandemia, el riesgo es más alto todavía, ¿cierto? Entonces, efectivamente, si uno quiere incorporar análisis, ¿cierto?, con incertidumbre, tiene que asignar probabilidades. Mira, la probabilidad de que esto ocurra es tanto. ¿Okay? Ahora, el análisis tal cual está hecho acá es con certidumbre. Esto va a pasar sí o sí. ¿Ok? Y María Pía tiene razón en ese sentido. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener precaución. Y más aún, lo vamos a ver después, más adelante también, el tomar decisiones basado en ciertas probabilidades, ¿cierto?, tiene también asociado otra componente. ¿Cuán averso al riesgo soy respecto, o amante al riesgo, soy para tomar decisiones? Los emprendedores, por ejemplo, que desarrollan negocios, ¿cierto?, y tienen esa habilidad para estar allí donde existen altos riesgos de perder, son súper amantes al riesgo. Y eso se puede modelar. En cambio, las personas que prefieren estar trabajando, ¿cierto?, en una empresa, ¿cierto?, emplearse en una empresa, por lo general, no digo que todos, pero por lo general, ¿cierto?, son más aversas al riesgo, porque prefieren tener más estabilidad. Entonces acá, aparte de las probabilidades para poder comparar, ¿cierto?, las distintas situaciones, tengo que tener presente que hay personas que van a actuar distinto, ¿cierto?, dependiendo de las probabilidades que existan. A lo mejor la probabilidad de terminar la investigación es baja, pero el ser amante del riesgo me lleva a decir, no, si yo voy a ser capaz, y lo voy a llevar adelante y lo voy a terminar. Y puede ser que a lo mejor no lo termine, pero esa capacidad, ¿cierto?, de tomar la decisión e irme por aquella que tiene menor probabilidad, es ser, ¿cierto?, considerado amante del riesgo. Y eso también está estudiado en economía, y eso también se analiza y se tiene presente, porque en buenas cuentas no todos los agentes, ¿cierto?, actúan de la misma forma, ¿okay?, cuando se toman decisiones. Por acá también hay Enrique me pregunta, si quieres, Enrique, puedes hacer la pregunta vía voz. Enrique. Era que si teníamos que considerar como lo que, por ejemplo, podría generar a futuro terminar la investigación y el peso que tiene para nosotros. Por ejemplo, sería seguir con otra, que se abran más puertas, y tal vez la charla tenía como más limitaciones en ese sentido. Claro. Es decir, o sea, ambas oportunidades, ¿cierto?, me abren posibilidades a futuro, por el lado de la investigación, de poder, por ejemplo, contar con, primero con la confianza de que termine lo que me comprometí, ¿cierto? Y lo segundo es que a lo mejor la investigación tiene un impacto más relevante que dictar la charla. A su vez, dictar la charla también puede tener un impacto relevante, porque a lo mejor voy y justo cuando hago la charla, hablo de una idea
y alguien en el público dice, pero si es justo lo que estaba buscando, ¿ya? Y me gano el contrato del siglo. Puede ser. Entonces, efectivamente, pueden pasar cosas en cada una de las decisiones que estoy tomando, en donde para tomar esas decisiones de futuro, ¿cierto? No me basta solamente con el análisis de hoy, lo que pasaría en el corto plazo, sino que además necesito herramientas, que las vamos a ver cuando veamos evaluación financiera, ¿cierto? Cuando veamos evaluación financiera vamos a ver que para incorporar aquellas cosas que pueden pasar en el futuro, necesito considerar los flujos de beneficios y costos del futuro. Y para eso tengo que tener herramientas donde aplique un cierto concepto que se llama tasa de descuento, que me permita traer a valor presente todos esos flujos que estoy considerando en el análisis. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos evaluación financiera. ¿Ok? Sigamos con el caso. Por los 2 días de trabajo que le restaban para finalizar la investigación, hay unos ciertos costos que tengo que asumir. Y acá, para el ejemplo, son 300.000 pesos. Tengo que contratar al, probablemente ingenieros que me permitan poder terminar la investigación, porque me van a ayudar, ¿cierto?, a poder resolver algunos modelos matemáticos, ¿cierto? Y eso, para efectos del análisis, nuevamente, si nos vamos a nuestra tabla, ¿cierto?, en los costos asociados a lo que es finalizar la investigación, ahora en vez de 450 solitos que tenía como beneficio, tengo que considerar los costos. Por lo tanto, ahora el beneficio es 150. Y si lo comparo con dictar las charlas, ¿cierto? ¿Qué pasa con mi beneficio? Se inclina ahora, con total certidumbre estamos hablando, ¿cierto?, a que me conviene dictar la charla. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si les digo que además he invertido cierta cantidad de horas y he contratado personas, por ejemplo, para que me ayuden en la investigación, y también he asumido ciertos costos de viaje, transporte y otras cosas más, que equivalen a 600.000 pesos? Entonces, le pido que respondan en el chat. ¿Es relevante considerar esos 600.000 en lo que es el análisis? ¿Me afecta en la decisión que tenía? Recordemos que la decisión que tenía, la última, ¿cierto? Voy a ir para atrás, era que, con los datos, los antecedentes que tengo, ¿cierto?, dictar la charla me reporta un 50%, 50.000 pesos adicionales respecto de finalizar la investigación. Ahora, la pregunta es, si yo he invertido 600.000 hasta ahora, hasta hoy día, los desembolsos que he hecho, de hecho se los he pasado al contador, ahí están todos los desembolsos que yo he tenido, ¿es relevante? Bien. ¿Quién quiere opinar al respecto? Por sí o por no. A viva voz. ¿No? Ya pensemos en lo siguiente. Profe, tienen levantada la mano. Ah, perdón, disculpen. Sí. Adelante, por favor. ¿Yo? Profe. ¿Max? ¿Sí? ¿Pero hay alguien más? Sí, lo he mencionado otro compañero,
la idea de lo que sería, por ejemplo, la investigación, una inversión futura al currículum, respecto a la credibilidad y confianza, pero si es que el costo ya ocurrió, es indiferente. De hecho, si es que uno lo considera, hay una falacia lógica que se llama la falacia de costo hundido, que se refiere directamente a persistir en algo solo porque ya se invirtió, se gastó X cantidad de esfuerzo en algo. Así que no afecta, aunque intuitivamente parezca que sí. Ujú. Sería como un sofisma, ¿cierto? Un sofismo. Sí, Existían los sofistas, ¿cierto? En la época de los griegos que de alguna manera generaban un análisis basado en una falacia, ¿no? Pero ¿por qué es una falacia? ¿Dónde está el tema de que sea una falacia? Porque los gastos los incurrís, o sea, porque el gasto ya se incurrió. Independiente de la decisión futura, el gasto ya ocurrió. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una carrera que no me gusta y no me abre oportunidades para el futuro, pero ya voy en el año 3 y 4, sí, y podría al tiro salir a trabajar en algo que no requiere mi título y me da un pago decente, mucha gente va a decir, ya le invertido tanto tiempo en la carrera, que mejor terminarla. Pero al final lo que están diciendo es porque ya incurrió tanto costo, sigamos con el gasto, que al final no tiene sentido. Si uno lo mira lógicamente, a menos que uno de repente diga todo suma y el título aporte el futuro, pero si uno lo ve estrictamente, no sé, me voy a meter en la industria de plomería de mi título, y no tiene nada que ver con un título en literatura. Entonces ahí está la frase de costo hundido. El costo perfecto. pasado no debería influenciar mucho las acciones que siente en base a el margen de ganancia. Ok, perfecto. En términos concretos, súper bien. Ok, me parece. Ahora, ¿qué pasa, ¿cierto? Y viendo en esa línea, ¿qué está pasando en buenas cuentas cuando uno está comparando estas dos situaciones respecto a la decisión de ir a la charla o bien terminar la investigación? Cuando estoy comparando, ¿cierto? Ambas situaciones, como estamos haciendo un análisis incremental o marginal, ¿cierto? Lo que estoy haciendo de por sí es considerar que, mira, lo que sucede es que los 600.000, en términos concretos, van a haber sido gastados y van a estar presentes, ¿cierto? En mi mente y en el registro contable, independiente si vaya a la charla o bien, ¿cierto? Ahí está la charla, me refiero, o bien a terminar la investigación. En ambos casos, ¿cierto? Tengo que decir, mira, la verdad es que en el neto, si uno quiere comparar, ¿sí? Restando, en los 600.000, para los efectos de análisis, no se consideran, ¿cierto? Alguien dirá, oye, pero tiene un valor emocional, como dice por ahí Martín. Probablemente, y me va a penar por el resto de mi vida, ¿cierto? Esos 600.000, si es que no hice una buena decisión, no solamente por mí, sino que por las personas que hable, en particular, ¿cierto? Con aquellas personas con las que les cuento mi situación, ¿ya? Pero en términos concretos, ¿cierto? Si estoy evaluando catch, ¿cierto? Y los costos de oportunidad que tienen asociado a eso, esto es un costo hundido y no se considera para efectos del análisis, ¿ok? Ahora, cuando uno tiene cierto presente, dice, oye, pero si igual esto te va a afectar en tu análisis de decisión respecto al resultado final que tú lograste y en el impuesto que tú vas a pagar, ¿cierto? De la decisión final. Sí, es cierto, pero para efectos de la decisión, estando hoy día, ¿cierto? En el lunes 23, dijimos, ¿cierto? Lunes 23 de agosto. Y para 2 días más iniciar o el término de la investigación o dictar la charla, ¿cierto? Lo que pasó en la historia ya es un hecho, ¿ok? Y no me condiciona ni la decisión de terminar la investigación, ni dictar la charla, en términos beneficios de lo que voy a obtener en beneficio. ¿Okay? Bueno, pero alguien dirá, oye, pero existen otros costos, pues, sí, penalizaciones. Sí, pero por el momento no lo estamos considerando, y hacia allá vamos, ¿cierto? Pero en términos concretos,
¿cierto? Lo que tenemos es que la inversión que se hizo inicial, para efectos de tomar la decisión de lo que viene a futuro, no tiene relevancia. Oye, pero me dirá este profesor, como que pareciera ser que me está enseñando algo que en lo que es racionalidad económica no me hace sentido, porque yo he escuchado de casos de empresas que han invertido en productos, ¿cierto?, en los cuales no estamos hablando de 600.000 pesos, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Y si tú le dices eso a un director que ha invertido miles y miles de millones de dólares, que no tiene que considerarlo en sus decisiones, de si acaso continuar produciendo o desarrollando el prototipo, ¿cierto?, de la nave espacial que va a llegar a Marte, y tiene que evaluarlo con respecto a otra, este profesor, o sea, la verdad es que yo no, o sea, me equivoqué de clase, parece. O bien, no me suena razonable. Entonces, lo que pasa es que cuando uno toma decisiones, y esto es relevante que se entienda, cuando uno toma decisiones en el minuto a minuto, día a día, generalmente, ¿cierto?, que puede ser consciente o inconsciente, uno está, de alguna manera, analizando qué es lo que le conviene hacer respecto a lo que hoy día me programé para desarrollar. ¿Ya? Y uno lo ve constantemente, desde el minuto en que me levanto y veo si efectivamente me conviene entrar a la clase o no, ¿cierto? Porque una hora más de sueño me puede dejar con mayor energía y vitalidad para poder atender a las otras clases, porque son muchas las otras clases que tengo que resolver, más encima tengo trabajos que hacer. Entonces uno va evaluando, ¿cierto? Diciendo, mira, me conviene esto versus lo otro, pero lo que ya se hizo en el pasado, la cantidad de horas que yo invertí en el curso, o lo que mencionaba, ¿cierto? ¿Cuál era tu nombre? Es Martino, ¿no? ¿Quién habló recién? Max. ¿Max? Ok. Lo que decía Max es lo siguiente. Si estoy en la carrera, estoy en cuarto año de carrera, he invertido 4 años de mi tiempo, en términos de dejar de hacer cosas, pero además he invertido plata, ¿cierto?, que ya sea me he endeudado o bien he tenido que desembolsar de mi bolsillo o de quien me está financiando, ¿cierto? Y uno dice, en términos concretos, ¿eso me afecta a la decisión de qué a futuro, de lo que quiero hacer? Y uno dice, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer a futuro? Mira, lo que pasa es que mi sueño siempre fue ser emprendedor. Y tengo una idea, a todo esto de las cosas que están pasando en términos online, que va a ser, ¿cierto?, la idea del futuro. Desarrollar un producto del futuro. Si yo comparo, ¿cierto?, lo que me queda de estudio con esa idea de desarrollo, digo, a ver, los beneficios de terminar mi estudio son, si yo, por ejemplo, me empleo un trabajo, voy a tener, ¿cierto?, una cierta cantidad de sueldo al cual voy a acceder, ¿cierto? O sea, partiendo por 1,5 millones de pesos líquido mensual y escalando, ¿cierto?, hasta los 5 millones cuando tenga 45 años, y ahí a lo mejor va a empezar a descender de nuevo la curva. Y uno lo evalúa eso y lo coloca en los flujos futuros. Y después con herramientas financieras uno calcula el valor presente. Y eso lo comparo con la alternativa de ser un emprendedor y considerando el éxito que podría tener, también el fracaso, y de ahí uno tiene que hacer un análisis de probabilidades, pero considerando el éxito, a lo mejor el sueldo que voy a recibir va a ser más de 1,4 millones a contar el tercer o cuarto año, porque los primeros años a lo mejor voy a tener pérdida, y eso me compensa con creces, ¿cierto?, lo que estoy tomando como decisión. Ahora, efectivamente, podría darse esa situación, pero, ¿cierto?, también uno podría considerar en el análisis, ¿cierto?, ok, pero si hago el intento de hacer mi emprendimiento y voy a su vez terminando mis estudios, no voy a decir, lo que podría ir desarrollando son los conceptos que me entrega, en este caso, donde esté estudiando, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, potenciar más mi negocio. Y tener un valor y lo considero dentro de las probabilidades de éxito que me podría, ¿cierto?, resultar el negocio. ¿Okay? Ahora,
obviamente que ahí también lo que les mencionaba, depende de cuán amantes al riesgo sean ustedes. Porque alguien te dice, mira, la verdad es que yo no necesito estudiar. Esta cuestión, si yo aquí esto fue una idea que surgió de alguien que me dijo, sabes que estudia, tienes que tener una carrera. Y lo que yo siempre quería ser emprendedor, la verdad. Y la verdad es que yo no necesito nada de esto. Eso es como valorizar por cero, ¿cierto? Todo lo que pasa a continuación. Pero evidentemente, que lo que uno trata de razonar con esa persona, oye, pon, en términos, ¿cierto? De la jerga social, pon los huevos, ¿cierto? En distintas canastas, pues trata de, no en la misma, porque si no, podría sucederte que pierdas todo al final, ¿ok? Pierdas tu emprendimiento y pierdas tus años de carrera, los pocos que te quedaban para poder, ¿cierto? Adquirir los conocimientos y completar efectivamente la preparación que te estaban entregando. Eso es como el análisis que uno hace. Pero efectivamente, al final uno dice, ¿tomo los 4 años o no los tomo? No, pues eso nos costó un día. ¿Okay? Entonces, para efectos de análisis, los 600.000 pesos no están en ninguna parte. Sigue ganando prioridad el hecho de ir a dictar la charla, dada la situación que tenemos en este momento. Ahora, ¿qué pasaría si en caso de no finalizar la investigación existe una multa de 100.000? En términos de modelación, ¿perdón? Profesor, una pregunta. Sí. Que en la tabla pasada uno puede poner como los costos de los 600 en las dos partes y empezar a analizar de forma negativa para ver cuánto uno pierde en vez de si uno gana, porque al final igual está perdiendo plata uno. Sí, sería como agregar una columna y colocar los 600 acá, como para tener... ¿Sí? A ver, en estricto rigor, tú podrías hacerlo si quieres para saber en qué partiste, ya en tu situación inicial. Ya, si quisiéramos llamarlo así, el caso base, pero que permanece en el tiempo, ¿ya? Como para poder saber qué es lo que yo hice en algún minuto, pero que no me va a afectar a la decisión. Por lo tanto, tendría que estar en las dos filas, digamos así. Porque independiente de la decisión que tome, siempre va a estar presente ahí. Entonces, cuando haga la diferencia, ¿cierto? Vea la diferencia que me significa una alternativa versus la otra, los 600.000 no me van a afectar. Si lo quisiera mirar de esa perspectiva. Ahora, en el estricto rigor, ¿cierto? Cuando uno hace el análisis, lo que trata de colocar acá, ¿cierto? Para no confundir a la persona con la cual, o uno mismo, ¿cierto? No confundirse con qué es lo que efectivamente me está surgiendo como necesidad en términos de costo y como beneficio respecto al punto en donde estoy detenido en el tiempo, es pensar en términos marginales. ¿Qué es lo adicional que voy a recibir? ¿Cuáles son los costos adicionales que voy a estar, ¿cierto? Absorbiendo en cada una de las decisiones? Entonces, es allí donde uno dice, mira, ok, si quieres puedes colocar los 600.000, tendrás que ubicarlo en ambas filas. Pero como estamos haciendo un análisis marginalista o incremental, la sugerencia es explicitar bien, por último colocar acá con letras rojas, ¿cierto? En todas estas columnas agrupadas, valores asociados a los efectos marginales. Y el otro es costo hundido, si quisieran mirarlo así, ya como el extremo, para poder diferenciarlo bien. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Uh-huh. Porque además te va a servir como para después decir, bueno, con esos 600.000, en términos contables, ver, por ejemplo, si tengo que pagar impuestos. O si la decisión de haber hecho una investigación, ¿cierto?, que costaba 600.000 y que finalmente estoy recibiendo un diferencial de 150.000, parece que fue mal negocio. Súper mal negocio, ¿cierto? Porque al final, en términos concretos, si miro toda la historia del proyecto, salí perdiendo. ¿Ok? Entonces, claro, al final uno dice, ojo que no es que para un análisis posterior de gestión tuya personal o de la empresa, tengas que olvidarte de los 600.000, ¿cierto? Decir, no, si eso es costo hundido, si el profesor me lo dijo, si, y lo conversamos en clase, así que en términos contables, ¿cierto? No, olvídense, si eso es... No es eso. Lo que pasa es que las decisiones que yo quiero tomar de aquí en adelante, ¿cierto?,
lo que me interesa es saber cuáles son aquellas que me agregan más valor partiendo de hoy día. ¿Así? Perfecto. Ok. Entonces, me fui acá. Cuando hablábamos del tema de la multa, ¿cierto? Si yo tengo que pensar en que voy a finalizar la investigación como una de las alternativas, ¿cierto? El costo de oportunidad de esta situación es ir a dictar la charla. Pero dentro de los costos, no solo están lo asociado a lo que es transporte, alimentación u otros, que sean caja, sino que además la posibilidad de tener que, o sea, no la posibilidad, la certeza que voy a tener que pagar, ¿cierto?, una multa por decidir dejar perdón, por no finalizar la investigación. Es decir, no sé si lo dije bien, a ver, dictar la charla, ¿cierto? Si yo decido dictar la charla, tengo que fijarme que hay un costo de oportunidad, que es no finalizar la investigación, que me pega como un costo, ¿ok? Que sería considerar que efectivamente alguien estableció un contrato en el cual yo lo firmé, que me dice, si usted no cumple, yo le aplico la multa. Por lo tanto, el beneficio que tenía antes de 200, ya no es 200, porque tengo que considerar el costo de oportunidad de la multa, que sería 100 el beneficio comparado con los 150, y por ende lo que me conviene, en términos concretos, es finalizar la investigación. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Sí, profe, una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? No me quedó claro qué pasaba con el ejemplo del costo hundido cuando se invierten con miles de millones, como dijo, por ejemplo, para ir a Marte. En este caso, ¿se asume lo mismo? ¿Como que hay que contar los costos desde ahora? ¿O cuando el costo es mayor se tiene que tomar en cuenta el respondido? Mira, pensemos lo siguiente, y esto es la pregunta clásica que se hacen los directores de empresas a todo nivel, pero a uno le llama más la atención mientras más grande el monto, ¿ya? Grandes corporaciones que están desarrollando productos, ya sea viaje a Marte, ¿cierto?, con nuevas tecnologías, empresas de investigación, había cuenta hoy día que estamos en pandemia, ¿cierto?, el tema de las vacunas también, en donde se invierten miles y miles de millones de dólares, y un directorio está sentado sobre la mesa hablando con su gerente general. Supónganse que yo soy un director, ¿ya? Y alguien me dice, o sea, viene el gerente general y me dice, oye, mira, hemos invertido 1.000 millones de dólares y solamente nos faltan 1.000 millones más o menos, ya, pongámosle 500 millones de dólares para terminar con el producto, ¿ya?, que sale al mercado y que efectivamente vamos a poder terminar nuestro producto y vamos a poder celebrar, ¿cierto?, con todo este proceso que hemos seguido, que ha sido bastante complejo. Entonces, lo que uno dice, ya, perfecto, a ver, ¿cuántos son los beneficios que tiene tu producto en este momento? Mira, yo creo que tal cual estamos haciéndolo, el impacto que va a tener en el precio de lo que hoy día vendemos, ¿cierto?, es tanto, el incremento es tal. Y así de todo, en la comparación te puede dar positivo en términos del valor que tiene ese negocio. Pero yo te pregunto ahí, oye, ¿y si esos 500 millones de dólares lo invirtiéramos en otra actividad, con otra tecnología, que te permitiría, por ejemplo, duplicar los ingresos asociados a los productos que estamos ofreciendo? ¿Qué me responderías tú? O sea, yo como director, no sé cómo lo ven ustedes, y le digo, oye, pero si efectivamente se da esa posibilidad de incrementar al doble, ¿cierto?, el valor de los productos, versus la situación en donde la estás incrementando en delta, que no era el doble porcentaje, entonces es como para evaluarlo, ¿no? Usted me dirá, no, pero es que el gerente general dice, no, pero sí,
¿Y los 1.000 millones, dónde los dejamos? Bueno, pues, pero resulta que si lo que tenemos que nosotros es velar por nuestros accionistas. Y a nuestros accionistas tenemos que, ¿cierto?, estar permanentemente viendo qué es lo mejor para ellos. Y si sobre la mesa está una nueva alternativa que implica 500 millones de dólares, o a lo mejor incluso puede implicar un poco más, pero te duplica o te triplica el valor del producto, que va a tener consecuencias en un aumento de valor sobre la empresa, que está por sobre lo que tú ya habías hecho, o sea, no hay por dónde perderse. En la discusión que hay en los directorios, permanentemente está este asunto de pensar que lo que hice en la historia tiene más valor o hay que considerarlo en las decisiones incrementales o marginales. Y eso es incorrecto. No sé si se entiende o hay algo más que quede duda ahí. Sí, gracias, profe. ¿Alguien más que tenga una duda antes de terminar?